Ayer fue proyección de la película de octubre. Antes de ayer inauguramos lo que es la exposición. Todos los días hay proyección. Hay 2 charlas, una esta noche. Represento aquí a compañeros, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Se llama Daniel Casar, es el secretario nacional del PSOE. Y bueno, la charla de hoy va sobre la historia del movimiento obrero de Canarias. Mañana tenemos otra charla, que es la situación de Canarias actual económicamente, como está, social y demás. Vicente Quintana, unidad del pueblo, secretario nacional. Y el sábado, en la bandera, pues va a haber 2 cantautores, se llama Ari Jiménez y Gustavo Botelli, van a tocar 4 o 5 canciones. Antonio López, que está por ahí, igual viene también, nos va a deleitar con un cuentacuentos, un compañero del pueblo, igual lo deleita si llega tiempo de alguna grabación que se puede. Y una vez el cuentacuentos y también la actuación musical, vamos a dar lectura de Moniquier en homenaje a la bandera y a los hombres y mujeres que todavía hoy en esta tierra siguen luchando pues, en la defensa de la clase trabajadora. Pues nada, como usted quiere. Bueno, ¿se va escuchando? ¿Se escucha ahora por ahí? Bueno, vale. Disculpen mi canal. Buenas tardes formalmente a todos y a todas. Gracias a los compañeros de la Asociación de Vecinos por el esfuerzo que realizan de hacer esta jornada y por supuesto por invitarnos a participar en ella. En el programa que circula por ahí, pues hoy tocaba pues, el tema, la historia del movimiento obrero. Trataremos de hacer, como es lógico, pues yo trataré de que no pase de 45 minutos o algo así, ya iré viendo en las caras si me estoy pasando. Pero como comprenderán, la historia del movimiento obrero es imposible compendiarla, agruparla, explicarla pues en 45 minutos ni en 45 horas. Por lo tanto, trataremos de dar una pincelada. Se van a quedar cosas atrás, seguramente, y algunos datos pues son más que nada telegráficos para no profundizar, no podemos profundizar más en ello, porque es tan apasionante que daría para enormes jornadas, horas, charlas y casi sin parar. Por lo tanto, vamos al asunto. Alguna nota antes de comenzar la charla. De lo que vamos a hablar es de la historia del movimiento obrero, ¿vale? Les hago una pequeña nota a pie de página. Cuando hablamos de historia, los tiempos no se corresponden o no tienen el mismo valor que los tiempos biológicos, los tiempos de la vida. Quiero decir con esto lo siguiente: cuando en historia hablamos de 60 años, o hablamos de 90 años, o de 125 años, que para nosotros, seres humanos, es toda una vida, en la historia esto es un renglón. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí, porque como vamos a ir a algunas fechas, pues para que veamos que ni ha pasado tanto tiempo, ni es tan atrás como a veces decimos. Por ejemplo, que la Comuna de París fue en 1861, parece que esto fue hace mogollón para un ser humano. Pero en el tiempo histórico es mucho más cortito, ¿vale? Lo digo como primera aclaración. Como segunda aclaración, vamos a hablar de la historia del movimiento obrero un poquito, ¿vale? Todo lo que no es la naturaleza, las flores, los animales, el mar, el viento, la lluvia, los ríos, los árboles, las cordilleras, la nieve, todo lo que no es naturaleza, es trabajo acumulado. Las catedrales góticas, los puentes, las carreteras, los tornillos, las tachas, la madera, las sillas, todo es trabajo acumulado. Todo lo que podemos ver en la humanidad, que no es la naturaleza, es trabajo. Pues siendo así, nos encontramos con la primera cuestión, vamos a decir, extraña, ¿no? Y es que siendo así, siendo el trabajo el eje fundamental de la vida y el eje fundamental de la historia de la humanidad, hay muy poco sobre la historia de los que producen el trabajo, sobre los trabajadores, historia sobre el movimiento obrero. De hecho, es la gran desconocida, me parece, desde mi punto de vista, en las grandes reflexiones teóricas que hay por ahí, ¿no? Veremos después, o lo sabremos después, quién escribió y quién pensó sobre ella. Pero es curioso que nuestros chicos y nuestros chicos
en su formación no tienen sobre la mesa los textos del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero. ¿Cómo es posible que sobre lo que, insisto, es el eje de la vida, la historia del movimiento obrero, pues los jóvenes en la enseñanza reglada no tienen acceso, por lo menos acceso con calidad a qué fue y qué es la historia de este movimiento obrero? Algo debe de pasar, ¿no?, cuando la historia del movimiento obrero se oculta. Desde luego, cuando una sociedad quiere que sobre una parte importantísima de su historia haya un profundo Alzheimer, nadie recuerde, nadie sepa, pues debe de haber algún interés en los que no son clase obrera, en que no conozcamos nuestra historia, que no conozcamos nuestras raíces y no conozcamos nuestro pasado, ¿no? Este es el segundo apunte. Y ya entrando más directamente, he hecho aquí una pequeña guía. Comentamos lo siguiente. Vamos al trabajo. El trabajo ha existido, pues los cristianos dirían que desde que fuimos expulsados del paraíso, ¿no? Pero los que no aceptamos la mitología cristiana, decimos que el trabajo existe desde que el homínido deja de ser un homínido y empieza, incluso en la época de ser un homínido, empieza a tratar de buscarse la vida en la naturaleza, ¿no? Tiene que realizar trabajo, tiene que cazar, tiene que pescar, tiene que hacer instrumentos, tiene que hacer... Pero bueno, siempre ha habido trabajo. Pero en el momento en el que el trabajo le ocurre algo especial, o sea, que es que nace una clase, o sea, una parte de la sociedad se especializa en trabajar y la otra se especializa en quedarse con el producto del trabajo. Bien, pues esa parte, la que tiene que trabajar, no tiene ningún tipo de propiedad más que su fuerza de trabajo y tiene que acudir al mercado a venderle a las patronales, a venderle al empresario eso, su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo puede ser su fuerza de trabajo física o su fuerza de trabajo intelectual, ¿no? Sería obviamente desde el Paleolítico hasta aquí un tema muy largo de desarrollar, por lo que casi siempre se establece como punto de partida, como referencia, el momento en el que surge la clase trabajadora del proletariado industrial. Esto ocurre en lo que se denomina la revolución industrial, ¿no? Cuando una serie de aplicaciones técnicas, una serie de aplicaciones científicas, una serie de inventos, si me permiten el término, permiten que haya un salto impresionante. Un salto impresionante. La aplicación, el descubrimiento de la máquina de vapor o el descubrimiento o la aplicación del ferrocarril, los transportes en el ferrocarril, suponen un avance tremendo, tremendo. Toda esa técnica de ese descubrimiento se aplica a la producción y por lo tanto ocurre que deja de ser un mundo artesano para transformarse en producción propiamente dicha, y lo que está haciendo esa producción es la clase trabajadora. Aparece la clase trabajadora. En principio esta clase trabajadora procede básicamente del interior de los países, ¿no? Gente que abandona los campos, una vida muy dura, muy difícil, donde se ganaba muy poco, y entonces hay una inmigración hacia los núcleos que empiezan a desarrollarse. El gran desarrollo de la industria y la industrialización propiamente dicha sucede en el primer tercio del siglo XIX, 1800, 1820, 1840, 50, toda esa etapa, ¿no? Hay esa inmigración, se va produciendo hacia los núcleos en donde se van asentando las fábricas y va habiendo esa aplicación técnica a la producción, y los trabajadores, y comienza a gestarse esto que se va conociendo como el proletariado o como la clase trabajadora. Fundamentalmente esto ocurre en Inglaterra, en el Reino Unido, donde más desarrollo hay. Luego lo hay en otros países también, pero en el Reino Unido ocurre a una gran velocidad. Este desarrollo técnico que permite la industrialización ocurre a una gran velocidad. En ese periodo ya empieza, en 1800, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1840, empieza ya a haber algunas organizaciones obreras, gremiales, ¿vale? Gremiales, o sea, se van agrupando los trabajadores, pero básicamente con la intención de configuran gremios, asociaciones de ayuda mutua, o sea, socorros y este tipo de cuestiones para ayudarse. Había muchas enfermedades, mucha pobreza, mucha miseria. Entonces las primeras asociaciones que van apareciendo son ese tipo de asociaciones de ayuda de la propia clase trabajadora, ¿vale?
comprar alguna medicina, oye, pues para asistir a alguien, pero no había reivindicaciones trabajadoras todavía, como el jornal, las horas de trabajo, los derechos de los trabajadores. Esto todavía no existía, estábamos todavía en una fase muy anterior. Aún siendo esa fase anterior, siempre ha habido contestación, siempre ha habido contestación. Es verdad, a esta parte hay algún autor que le llama el paleosindicalismo, o sea, el sindicalismo primitivo, ¿no? En esa etapa hay un fenómeno que se conoce como el ludismo, ¿no? El ludismo viene del nombre de un señor que se llama Neil Ludwig, que es el primer obrero que ante la rabia de la explotación salvaje a la que estaba sometido, destroza un telar, rompe un telar, una máquina esta donde se hace la ropa, ¿no? ¿Vale? Que la destroza, y en ese acto empieza a desarrollar una corriente que se enfrenta a la máquina. Aquel obrero del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX, empieza a entender que es la máquina el elemento malo, el elemento que lo tiene sometido durante 14 horas, el elemento que hace que los niños que nos narraba Dickens en sus novelas dormían y algunos hasta nacían en los telares, en la fábrica de la Inglaterra que nos narraba Dickens. Por ejemplo, la novela de David Copperfield lo pueden ver, lo narra perfectamente, ¿no? Ellos entendían que era la máquina la que producía los despidos, la que sometía a los trabajadores, y entonces se produce ahí una rebelión primitiva, porque evidentemente no es la máquina la que nos somete, es el uso de la máquina, no la máquina. Entonces esa corriente pues, lo que hace es romper las máquinas, ¿no? Esta es un poco la reivindicación y la lucha de destrozar la maquinaria, ¿no? Bueno, esto no va mucho más allá y empieza a tener una cierta evolución ya en la segunda mitad de este siglo, ¿no? En la propia Inglaterra comienzan estos gremios que yo les decía que se habían ido asociando un poquito aquí y allá, empiezan a tener otro carácter un poquito más serio, si me permiten el término, un poquito más profundo, ¿no? A pensar por qué tengo que trabajar tanto y por qué tengo que ganar tan poco. ¿Por qué tengo que trabajar yo, mi mujer y mis 5 chiquillos y solo me pagan un sueldo? Que esto era lo habitual, se contrataba a la familia. ¿Por qué se despedían a miles de trabajadores hoy para mandarlos a la miseria? ¿Por qué tenían que vivir en las chabolas? Todas estas preguntas se las comienzan a hacer, y por lo tanto esas organizaciones primitivas de las que les hablaba hace un minutito empiezan a configurarse como algo un poquito más profundo. Ya ahora sí empieza a aparecer alguna reivindicación obrera, incluso alguna que al final de la conversación seguramente nos sorprenderemos porque alguna es la misma que sigue existiendo hoy, y estamos hablando de 1850, 1860. Y en ese momento esas organizaciones primitivas que les estaba comentando se van transformando en las trades unión. Las trades unión es la primera fórmula que aparece en la Unión Trabajadora, lo que conocemos como las organizaciones sindicales, ¿no? Que ya ahí sí empiezan un poquito a asumir reivindicaciones laborales propiamente dichas y confrontación con las patronales y con los obreros, con los industriales, ¿no? Con los patronos industriales. Entre 1830 y 1860 se fundaron, les decía, las trades unión en Inglaterra, pero también lo hicieron en Alemania, en Francia, en el Estado español, no, en España y en Bélgica, ¿no? Y se fue extendiendo las organizaciones trabajadoras. Entre 1838 y 1848 se profundiza algo más en este modelo de organización trabajadora y aparece un nuevo fenómeno que se conoce en la historia como el cartismo, ¿no? Es una corriente que trata ya, los cartistas sí tienen ya unas reivindicaciones trabajadoras, ¿eh? Ya los cartistas hablan de la jornada laboral, ya los cartistas hablan de los derechos de los trabajadores, ya los cartistas van un poquito más allá. El cartismo, pues, es algo que aún seguimos haciendo. El cartismo es una corriente que lo que promueve es firmar cartas, lo que hoy llamamos una recogida de firmas. Bueno, pues eso, su origen lo tiene en el cartismo, ¿no? Y entonces le dirigían cartas a los representantes del Parlamento o al gobierno que estuviera en su momento, pues pidiéndole ya determinadas cuestiones ya más obreras, ¿no? Incluso también
pedían y exigían el sufragio universal, ¿vale? El derecho al voto. Masculino, ¿vale? Las mujeres no, solo los masculinos. Por eso fíjense que estamos hablando de todavía organizaciones en un estadio bastante embrionario, bastante atrasada, ¿no? Bien, esa evolución en la segunda mitad del siglo XIX, en 1860, en concreto en 1864, da un paso más, van madurando esas organizaciones y se forma la primera internacional del trabajo, la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, como un fenómeno que pretende agrupar a todas esas organizaciones obreras que habían ido naciendo en los distintos lugares, en distintos países, para darle forma de lucha trabajadora en todo el mundo industrializado en aquel momento, ¿no? Hay tres momentos que determinan la lucha obrera, la lucha del movimiento obrero, que le dan calado, que le dan que lo marcan especialmente en su organización y le dan madurez al movimiento obrero. La primera de ellas es en 1848 la publicación del manifiesto, texto que redacta Carlos Marx y Federico Engels. Más tarde, en la segunda, es el 1 de mayo de 1886, la huelga general que se convoca en los Estados Unidos para tratar de lograr las 8 horas de trabajo. Recordemos que en aquel momento se trabajaban 12 o 15 horas o 14, las que fueran. ¿Por qué estos dos momentos? Desde mi punto de vista, otras personas pueden seguramente pensar otra cuestión, pero desde mi punto de vista la aparición del manifiesto le da la madurez que necesita el movimiento obrero. Les comentaba que hasta este momento lo que nos encontrábamos eran asociaciones que, bueno, parecían más una rondalla del barrio que una organización obrera, ¿no? Con todos mis respetos a la rondalla, porque no sabían muy bien, les acabo de contar, los ludistas rompían las máquinas, los cartistas enviaban escritos, no sabían muy bien cuál era la reivindicación de verdad, hacia dónde, qué futuro nos esperaba a los trabajadores y qué queríamos hacer. Entonces hay dos tipos que escriben un documento, un libro que debe tener 70 páginas, que yo les recomiendo encarecidamente que si tienen ocasión, hoy está en internet, en todos los lados, entre paréntesis le digo que es el libro más vendido y más leído después de la Biblia en todo el mundo, ¿vale? Y que por ejemplo en la reciente feria del libro de Dublín, una de las más importantes de Europa, ha sido el texto, junto al Capital, el texto más comprado, ¿no? más vendido en la feria. Cerramos el paréntesis. Bien, lo que nos vienen a decir estos dos tipos, Carlos Marx y Federico Engels, es que hay que proyectar un camino. Y empiezan a descubrir que ni era la máquina la mala, ni eran los señores diputados los que nos podían representar, sino que era el momento en el que teníamos que acumular la fuerza trabajadora suficiente para poner fin a este estado de las cosas. Y que había que apostar por avanzar hacia construir poderes obreros y construir gobiernos obreros. El manifiesto no se lo voy a contar a ustedes aquí y ahora, pero describe perfectamente, primero, la situación que se vivía en aquel momento, y en segundo lugar orienta a los trabajadores. Y este texto sirve para que los trabajadores, las organizaciones, estas de las que les hablé hace un momentito, con el texto ya en la mano sí empiezan a profundizar y a sentirse. Marx habla de una distinción, ¿no? La clase obrera en sí y la clase obrera para sí. ¿Y qué coño es esto, diríamos, ¿no? Oye, pues la clase obrera en sí es la clase, todos los que trabajamos para vivir y mantenemos a nuestra familia de nuestro trabajo, los que todavía no conservan, lógicamente, son clase obrera. Les guste o no les guste, lo sepan o no lo sepan, lo defiendan o no lo defiendan, son clase obrera. Eso es la clase obrera en sí. La clase obrera para sí es cuando la clase obrera toma conciencia, cada obrero, de qué es lo que es, de qué es un obrero, y que los intereses de ese obrero, de su familia y de sus antecedentes familiares no coinciden en nada con los intereses del patrón. Esta segunda parte de la clase obrera para sí es un distingo que hace Carlos Marx entre otros muchos, ¿no? Bien, esta publicación, este documento, insisto, es el que viene a cimentar
los rasgos de organización y de madurez en ese primitivo movimiento sindical, y a partir de ahí empieza a aparecer las organizaciones sindicales ya con otra expectativa, ¿vale? Ya empiezan a luchar por cosas más concretas, ya empiezan a confrontar con la patronal ideológicamente. Oiga, usted, sus intereses no son los míos, usted me roba una parte del salario, una parte importante. Empiezan a manejar conceptos como la plusvalía, de la que nos hablaba Carlos Marx, que es la parte que el patrón no nos paga una vez que producimos lo que es nuestro salario. El resto no nos lo paga. O sea, todo esto empieza a aparecer, ese tipo de pensamiento y de discusión, a partir de 1848, de la primera publicación del manifiesto. Luego la obra de Marx, y aportada por él, del Capital, es muy importante. Eso merecería otra charla, teniendo en cuenta que, si yo no recuerdo mal, creo que el Capital son 12 o 13 tomos, y en el tomo 1 es el único que se publicó con Marx todavía vivo, ¿vale? Después ya palmó y se fueron publicando los demás. El segundo paso que ocurre, que desde mi punto de vista también da carácter y configura el movimiento, la historia del movimiento obrero, son los sucesos de 1886 en los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el ambiente, la forma de trabajo es la que les acabo de describir, ¿no? De horarios agotadores, interminables, una explotación salvaje, de niños amarrados con sus carritos a las máquinas, de niños trabajadores, obreros, trabajadores de 8, 9 años, de unas condiciones de vida muchísimas y tremendas, ¿no? Bueno, en estas organizaciones trabajadoras empieza a tomar cuerpo la idea de que no se puede vivir amarrado a la fábrica, sino que además hay que vivir como un ser humano. El trabajo social, el carácter social, del trabajo del que hablaba Carlos Marx. Las organizaciones trabajadoras en Estados Unidos, que también tienen algunas características así, de aquella manera. Por ejemplo, existía una que se llamaba la Liga del Trabajo, que no dejaba entrar a los negros, una cosa curiosa, ¿no? O los Caballeros del Trabajo, un nombre parecido pero que era distinto, también muy selectiva, en la que solo podías entrar si tenías una profesión determinada, y si no la tenías, pues no podías acceder. Estaban en una fase muy primitiva, pero cuando van fortaleciéndose, empiezan a pensar en que efectivamente hay que humanizar y socializar el mundo del trabajo. Bien, en ese marco que les estoy narrando de cuál era la situación histórica, estas organizaciones deciden poner punto y final a esa situación, ¿vale? Y entonces hay otras luchas antes, pero sería bastante largo explicar todas las que hubo anteriormente, y las reuniones en Chicago, todo el procedimiento de la configuración del movimiento obrero en Illinois, en Detroit, en fin, es un poco más largo, ¿no? Pero bueno, esto todo viene a culminar en que en una conferencia sindical se convoca una huelga general por el derecho a las 8 horas de trabajo, las 8 horas de estudio y las 8 horas de descanso. Y se convoca para que esa huelga general tenga efecto el día 1 de mayo de 1886. Es un fenómeno, podemos decirlo así sin equivocarnos en absoluto, que viene a marcar la historia del movimiento obrero, ¿vale? Y lo hace porque, fíjense que en Estados Unidos, unos Estados Unidos enormemente fabriles, industrializadísimos, ¿no? Donde había una agrupación de fábricas tremenda. La huelga viene a durar casi hasta el día 4 o 5 de mayo, ¿vale? Y paran 12.000 fábricas. 12.000 fábricas están datadas históricamente, que se fundaron durante 4 días del paro, ¿vale? 12.000 fábricas es una cifra importante, ¿vale? Pero es mucho más importante si consideramos que en las fábricas de 1886 la plantilla media eran de 20.000, 30.000 trabajadores, ¿vale? Esta es la plantilla razonablemente normal, ¿vale? Por lo tanto, imagínense la legión por ejemplo, hay el caso de Illinois, en el que la manifestación de Illinois del 1 de mayo, de la huelga general convocada, delante de la manifestación van 400 obreros armados con sus fusiles. O sea, lo que se estaba planteando en 1886 no era una protesta, era tomar el poder y construir el poder obrero en los Estados Unidos. O sea,
Por eso nos ocultan la historia que les decía hace un momento. También nos ocultan que, por ejemplo, en 1934, en las elecciones en Estados Unidos, en 1934, si yo no recuerdo mal, era Woodrow, es que tiene un apellido raro, el presidente que salió, Woodrow Wilson, sí, creo que era el que salió en 1934, 1.300.000 estadounidenses votaron al Partido Comunista. Esto nos lo ocultan, en el corazón del imperio. ¿Vale? Cerramos el paréntesis del dato y volvemos al 1 de mayo. Bueno, ahí estaba esta situación. Bueno, el 1 de mayo también daría para 2 o 3 jornadas, seguro, y estoy convencido de que casi todos tenemos referencia de qué ocurrió ese 1 de mayo. Pero brevemente, hay una ola huelguística inmensa que recorre desde Chicago a Nueva York, desde Illinois a Detroit, recorre completamente los Estados Unidos. En muchos lugares se constituyen asambleas obreras, se toman las fábricas, se toman las calles, se constituyen comités populares en ciudades tan importantes como Nueva York. Barrios completos están durante una semana aproximadamente bajo el control obrero y popular, ¿vale? O sea, es un fenómeno muy, muy importante que coge a la burguesía, a las patronales en braga, o el calzoncillo, ¿vale? Los cogen absolutamente despistados. Nunca se pudieron imaginar que la organización obrera fuera tan penetrante, que las ideas fuerzas que había adquirido a partir de las teorías de Carlos Marx y de Federico Engels penetraran con tanta facilidad, fueran tan fácilmente asumidas por la clase trabajadora y quedan absolutamente noqueados, absolutamente alucinados. La burguesía industrial europea, señores, minuto de... está tremendamente preocupada por lo que está ocurriendo al otro lado del charco. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cientos de miles de obreros y de obreras están tomando la calle. Bueno, esto le viene a dar al movimiento obrero en su conjunto, al movimiento obrero internacional, le viene a dar un músculo, le viene a dar una garra impresionante. Fundamentalmente, el mensaje que se recoge es: si queremos, podemos. O sea, la confianza en sí mismo. Es la primera vez que el movimiento obrero toma confianza en sí mismo de que si quieren lograrlo, si queremos lograrlo, podemos conseguirlo. Bueno, luego los sucesos de Chicago, pues más o menos recordarán cómo fueron. En el segundo día de la huelga, en concreto en Chicago, en la Plaza Haymarket, hay un meeting organizado por los dirigentes, los líderes obreros, en concreto por Auguste Spier, y una provocación de la policía hace que haya un pequeño conacto de conflicto. Además, los patrones de la fábrica próxima abren la fábrica para que salgan esquiroles. A la salida de esquiroles hay una provocación, y esto es lo que da la ocasión al ejército y a las policías a abrir fuego contra la manifestación. Hay muertos, detenidos, y luego ya pues la represión, los asesinatos, las palizas a los dirigentes obreros, los encarcelamientos, las torturas, la desaparición de un montón de dirigentes sindicales y obreros en Estados Unidos en los próximos 4 días es terrorífica, es terrorífica. Como consecuencia de ello, los máximos dirigentes del 1 de mayo, Auguste Spier es el primero, pero hay 11 más, son 11 no, 10, porque uno de los compañeros no resistió la presión y se ahorcó en la cárcel. Los demás fueron ahorcados por el... Y 2 más les fueron conmutadas la pena, los demás fueron todos ahorcados. Pero estos son los más conocidos, podemos ver los nombres, pero hay otros muchísimos dirigentes locales que fueron asesinados en esos días. Este es los dos aspectos que a mí me parecen que tienen la mayor contundencia y lo que viene a fabricar, si puedo expresarme así, usar ese término, lo que viene a fabricar el movimiento obrero y el movimiento sindical como hoy lo conocemos. Les decía que algunas cosas nos pueden sorprender, como que es que en 1886 se estuvieron luchando por las 8 horas de trabajo, y me parece que aquí ya no trabaja 8 horas nadie. Los compañeros ahorcados fueron ahorcados para nada. El derecho a las asambleas por el que ellos lucharon, el derecho a la educación para sus hijos, todo esto
Todo esto hoy se está derribando delante de nuestra análisis. Y con esto tenemos que ser un montón de prudentes. Tenemos que tener un montón de cuidado como trabajadores y trabajadoras. Si al final acaban quitándonos, agotando todo, hasta el último de los derechos por los que estos hombres murieron, será igual que si a los compañeros dirigentes del 1 de mayo de 1886 los hubiésemos ahorcado 2 veces. Y esto los trabajadores, los obreros y las obreras de hoy, del siglo XXI, no podemos dejar ni que decaiga de nuestro recuerdo jamás, nunca, tenerlo siempre muy presente y no permitir que matemos 2 veces, que el capitalismo mate 2 veces a los mismos trabajadores. Les he hablado de estos dos aspectos que me parecen fundamentales en la configuración del movimiento obrero y del movimiento sindical, y me he saltado uno y me lo he saltado a propósito, porque realmente no son 2, de mi punto de vista son 3, pero al final de la charla le daremos una pincelada también, y me refiero a la Comuna de París, ¿vale? La Comuna de París en 1871, pero al final de la conversación, de la que me toca a mí, pues volveremos y hablaremos un momentito, una pincelada sobre él. Y bueno, ya que hemos estado de viaje por Alemania, por Francia, que les contaba antes por aquí, pues deberíamos de saber qué estaba pasando en Canarias, ¿no? Y aterrizar en el movimiento obrero en Canarias. El movimiento obrero en Canarias es muy tardío, como casi todo en Canarias, ¿vale? Aparece muchísimo más tarde. Mientras esto estaba ocurriendo en el mundo, en Canarias esto no estaba ocurriendo o no estaba ocurriendo así. ¿Pero en qué Canarias? Para analizar cualquier situación, la que sea, lo primero que tenemos que hacer es lograr entender el momento histórico en el que se da, ¿de acuerdo? Y luego, seguramente que a partir de ahí entenderemos un mogollón de cosas más, ¿no? Por lo tanto, un breve viaje a esa Canarias, ¿no? Estamos hablando de 1830, esa época aproximadamente. La discusión social. ¿Qué canales nos encontramos en ese momento? Pues una sociedad fuertemente diseminada, una sociedad que vive en pueblos, en pagos muy desconectados, sin conexiones, como conocemos hoy, carreteras o caminos, pequeñas aldeas, pequeños pueblitos, con una conexión muy complicada. En 1860 ir a Tejeda era una aventura como subir al Everest, era una cosa, vamos, muy difícil, ¿no? Entonces la población estaba muy diseminada, y además una población que venía de un castigo importante como fue la conquista castellana, ¿no? Todo lo que supuso la experiencia de la conquista, ¿no? Entonces era una población con una fuerte presencia de la ideología católica, de la posición religiosa, una sociedad fundamentalmente agrícola, en donde no había ningún tipo de mecanización, era una agricultura muy rudimental, socialmente dependiente y con una presencia importantísima del caciquismo. De hecho, el bloque de poder lo constituye el ejército, en sus varias fórmulas, la Guardia Civil, el ejército, el cacique y la iglesia. Estos son los auténticos poderes de esa Canarias. Esa Canarias que tiene también otra particularidad, un nivel de mortalidad muy importante, un canario o una canaria de 37, 40, 35, 40 años era un anciano o una anciana, ¿de acuerdo? Eran familias que tenían, como es una característica histórica en casi todas las sociedades agrícolas, solían tener muchos hijos. La mortalidad infantil era muy grave, muy importante. Y una sociedad con un problema más añadido también tipo clásico, responde con toda claridad a las sociedades coloniales, a las sociedades que vienen de un proceso colonial y a las sociedades atrasadas socialmente. Además por un interés, lógicamente, del poseedor, del propietario del poder, del bloque de poder que le llamo yo, ¿no? Y es la formación. Nos encontramos con una Canarias que en todo su conjunto está situada en torno al 70% de analfabetismo, ¿vale? No sabían ni leer ni escribir. Más del 70% o en torno al 70% de los ciudadanos, de los pobladores del archipiélago canario. Le doy tres datitos cortitos. En 1847
Canarias tenía 95 pueblos y pagos, no entiendan pueblos como este, eran pueblos mejor de 5 casas o algo así, ¿no? Y únicamente tenían 40 escuelas. De una población de 214.400 personas en toda Canarias, solo 2.800 niños y niñas eran atendidos en sus necesidades de enseñanza. Esto ocurría en 1847. En 1860, Canarias registra un total de 128 escuelas, toda Canarias, y solo existen 168 maestros. En 1916, ayer por la mañana, por eso les decía al principio que veamos la fecha, en la historia lo que significa. En 1916, ayer por la mañana, solo existen 288 escuelas en toda Canarias. Bueno, esto configura una sociedad, como les vengo narrando, muy compleja, muy complicada. La gran dependencia del poder caciquil, la pobreza, la desnutrición, la falta de higiene y de salubridad, las condiciones de vida desatan situaciones de enfermedad muy importantes, ¿vale? Los niños estaban muy malnutridos, las familias en general, pero los críos que son un poco más débiles, contraían enfermedades con facilidad, los partos eran complicados, también había una mortalidad importante en el alumbramiento de los chicos, de los hijos, y todas estas circunstancias de baja alimentación, de sobreexplotación, de condiciones insalubres de vida, de incluso de las costumbres mal entendidas y mal adquiridas por la falta de cultura, hablábamos de un 70% de analfabetismo, desatan también algunos otros males en nuestro país. En 1838 aparece la fiebre amarilla, lo que ocasiona una mortalidad muy importante, una mortalidad fundamentalmente en esa Canarias que le acabo de describir, la Canarias del hambre, de la pobreza, de la desnutrición. En 1838 aparece la fiebre amarilla. En 1846 se repite otra epidemia de fiebre amarilla que desata también otra tremenda situación de muerte y de sufrimiento para nuestra población. En 1847 es lo que se conoce en la historia como el año del hambre. En Canarias fue además un año especialmente seco. No tenían que comer ni las cabras. La gente moría literalmente. Muchas de las escenas que hoy vemos posiblemente fueran las escenas que ocurrían en 1847. Esto, cuando estamos hablando de Canarias, no estamos hablando de todos los canarios. Estamos hablando de las Canarias obreras, las Canarias agrícolas, la Canarias rural, la Canarias urbana, rica, comercial, la Canarias que estaba debajo de la capa de los importadores y de las grandes casas navieras y comerciales británicas o de las influencias castellanas, no estaban en esa situación. El hambre, como siempre, en la historia, el hambre la pasa una parte determinada de la población, esta que les decía hace 15 o 20 minutos, la que tiene que vender su fuerza de trabajo, los que no tenemos nada. Esos son los que pasaban el hambre. Les decía que en 1847 es el año del hambre. Cuando termina, más o menos, el año del hambre, y como consecuencia del hambre, la miseria, la pobreza que se había pasado, pues el año siguiente, en 1848, vuelve a aparecer otra epidemia de fiebre amarilla que arrasa de nuevo con la población de Canarias y vuelve a aparecer un nivel de mortalidad descomunal. ¿De acuerdo? Después de 1848, 3 años más tarde, y después de toda la muerte, el sufrimiento que había ocurrido en 1838, en 1847, en 1848, 3 años más tarde, aparece en 1851 una nueva epidemia, el cólera. Y el cólera se diezma la población de Canarias. Hay islas como la isla del Hierro que queda, diezmada completamente. A esto también hay que decir que también se está produciendo ya en ese momento una inmigración de las islas menores hacia las islas mayores para tratar de buscar algo de alimento. Bueno, pues aquí hemos llegado a 1851 y este es el panorama que nos encontramos en Canarias. Por eso le decía a él, para comprender el surgimiento del movimiento obrero, tenemos que ver en qué Canarias se da esto.
No se da en la Canaria del Corte Inglés y de Somos Costeros, se da en esa Canaria. En 1851 empiezan a haber pequeños gremios que van también, como ocurre en otros lugares anteriormente del mundo, van también agrupándose. Siempre en el fundamento de la ayuda mutua. Siempre la ayuda mutua, lo que hoy llamamos la mutualidad, su origen está ahí. Está ahí. La familia, ante esto que les acabo de narrar, ante la imposibilidad, por ejemplo el tifus, que no hemos hablado de él, se lleva a los niños, pero familias completas. No había forma de pagar las medicinas que requería la asistencia de una enfermedad como el tifus. Y esto va obligando a los trabajadores a agruparse de manera que pudieran responder para encontrar medicinas, para poder llevar a un hijo o una hija a un médico para poder ser atendido. Entre 1850 y el final del siglo tenemos esta caracterización del movimiento obrero, ¿vale? Y en 1900, justamente en 1900, es un momento crucial para el movimiento obrero y sindical. En ese momento, en 1900, aparece la primera asociación obrera tal y como hoy conocemos a las asociaciones obreras. De hecho, se llamaba así, la Asociación Obrera Canaria, en 1900. Esto ocurre en Tenerife, básicamente en el entorno del Valle de la Orotava, que es donde más proletariado agrícola había, ¿vale? Y en 1901, al año siguiente, se constituye en Gran Canaria la Asociación Gremial de Gran Canaria, ¿de acuerdo? Estas dos son asociaciones que ya ahora sí tienen un carácter sindical y un carácter de movimiento obrero. Oye, si me estoy extendiendo mucho, alguien me lo dice, porque yo ni he mirado la hora. Voy muy... Sigue. Está bien. Todo el mundo no quiere oírlo. Bueno, vamos un poco más, nos saltamos algunas cosas, ¿verdad? Bien, esta experiencia, se me ha ido de la cabeza el nombre del compañero dirigente, se lo diré antes de acabar la charla seguro. Lamentablemente no dura mucho. Entre 1903 y 1904 las asociaciones obreras que habían nacido se vienen abajo y desaparecen. ¿Y por qué se vienen abajo? Porque ya había desaparecido el problema. Los obreros ya vivían de puta madre y por lo tanto, no, esto no es... Las causas por las que la asociación obrera, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, desaparecen, vienen dadas por la fuerte reacción de las patronales. Las patronales se encuentran con una clase obrera que de repente aparece organizada. Y de repente aparece con lazos, incluso Cabrera Díaz, se llamaba el dirigente de la Asociación Obrera, se me había ido de la cabeza, se llamaba el compañero Cabrera Díaz. Incluso Cabrera Díaz participa en una reunión, estoy hablando de memoria, si alguien tiene el dato mejor que yo que me corrija, creo que es en Sevilla, participa en una reunión en esta época que estamos contando, participa en una reunión con otras organizaciones sindicales del conjunto de España. Hay también esto daría para una interesante conversación, una interesante charla, hay también una influencia muy importante de la masonería, ¿vale? De hecho, algunas de las asociaciones gremiales que dan lugar a la aparición de la asociación obrera tienen nombres muy claramente masones, como es, por ejemplo, Luz Divina, la Asociación de la Luz. Volvemos al paréntesis que me gusta a mí. Yo que soy de la iglesia, hay mucha gente que cree que lo de la Iglesia de la Luz y de la Virgen de la Luz es una invención de los curas. No, eso tiene que ver con la influencia de la masonería que viene, veremos un poquito más adelante esto, alrededor del movimiento obrero y sindical en la construcción del puerto de la Luz y de Las Palmas. ¿De acuerdo? Y la logia de los obreros agrupados en torno al movimiento sindical, la logia es la forma en la que se organizan los masones, ¿vale? Se llamaba la Logia de la Luz. Y por eso no pudieron ni los curas, ni siquiera el franquismo, arrancar la terminología de la luz en todo lo que es la isleta. Esto en el puerto esto se conoce bien. Un día seguramente podremos ir sobre ello, porque este término de la luz para los masones tiene un valor enorme, ¿no? Venga, cerramos el paréntesis que me estoy enrollando con los masones. Bueno, las razones por las que desaparece, decía, la asociación obrera, ¿qué vas a durar? 10 minutos. Pues 10 minutos.
La razón es porque las patronales y la burguesía ven un clarísimo peligro en estas organizaciones y por lo tanto desatan una feroz represión sobre las asociaciones obreras. Especialmente cuando a la asociación obrera no se le ocurre otra cosa que ponerse a protestar y hacer huelga en los puertos. ¿Vale? Entonces esto sí que ya era jodido, ¿no? Porque los puertos estaban dominados por el capitalismo inglés. Y el capitalismo inglés tenía el culo cosido de lo que le había ocurrido en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿vale? Y no querían por nada del mundo que se repitiera la situación aquí. Y por lo tanto se desata una feroz persecución, tanto del trabajo, que era el nombre del periódico de la asociación, del sindicato, como de las sanciones, detenciones, vamos, tremenda, ¿no? En fin, es la historia típica y tradicional del movimiento obrero, ¿no? Entre 1910 y 1911, ahí se produce un despegue importante del movimiento sindical y del movimiento obrero. Hay como un corre-corre para reagruparse después de la caída en 1903, 1904, pasan unos 6 años y tal, y vuelve otra vez con gran energía el ánimo de los trabajadores en los puertos, dense cuenta que en 1880 y algo estaban construyéndose los puertos que hoy conocemos, ¿vale? Entonces, al calor de todo eso crece un proletariado, crece una clase obrera, porque si no hay clase obrera no puede haber asociaciones de la clase obrera. Esto es fácilmente comprensible, habrá asociaciones de otra cosa, pero no de la clase trabajadora, no de la clase obrera. Ahí vuelve a nacer en 6 años la intencionalidad de agrupación. Entre 1910 y 1911 hay una efervescencia enorme, se vuelven a reagrupar un montón de organizaciones. Yo tenía por aquí algunas son de por aquí abajo, y entonces igual les interesaba, pero como me están diciendo que no me enrolle, pues no sé si las encontraré así como fáciles, ¿no? Bueno, esta verde se corresponde con lo que les decía hace un ratito, que si quieren se lo doy como dato. Este es un trabajo muy bueno de Agustín Miguel Escantero, es de las pocas personas que estudian con profundidad el movimiento obrero y el movimiento sindical, y en este caso hablaba del analfabetismo, y nos dice Agustín que el 70%, como les decía antes, era aproximadamente el nivel de analfabetismo, pero por ejemplo en Tías, en Lanzarote era el 85,21, en Teguisa el 76,37, en Fuerteventura un 64,33, llega al 72,53% de analfabetos en Pájara y en La Oliva. Los niveles en Gran Canaria superan el 75% en el pueblo de Tejeda. Y la media del 60% supera el 60% para Sequillo, Guía, Tenada, Tel de Moya, en fin, un auténtico desastre cultural. Lo daba como de referencia anterior. Bien, les decía que en 1910-1911 vuelve a producirse un auge asociativo y organizativo enorme, y tiene su explosión. Esto culmina en 1914 con la formación de la Federación Obrera Canaria. ¿Vale? La Federación Obrera Canaria es la que viene a recoger toda esa experiencia de asociaciones obreras, de interés por la organización trabajadora, y viene a culminar en 1914. Y ahora sí que ya vamos corriendo. La Federación Obrera Canaria tiene un papel importantísimo. Les doy un datito, por ejemplo, interesante. Este dato lo podemos encontrar en un texto de Osvaldo Brito, que hace una reflexión, un trabajo muy bien hecho. Este es lo poco que hay. Fíjense que esto de Osvaldo Brito, Pepe me debe de corregir, pero Osvaldo debe tener unos 60 años o más. Profesor de La Laguna, de Historia Económica, si no recuerdo mal, ¿no? 60 y pico de años. Pues esto que yo tengo en la mano es la tesina de cuando acabó la carrera. Imagínense lo que ha llovido. Bueno, pero les decía que la Federación Obrera Canaria va tomando una fuerza tremenda, y ya luego en el periodo republicano, cuando despega de una forma bestial, ¿no? Ahí ya tiene una gran potencia, constituye los Ateneos Obreros, se organiza, por ejemplo, aquí en los Llanos, en Santa Lucía, tiene una gran presencia en Lucas, en Moya, en los puertos, lógicamente, en prácticamente todo. Es muy importante la Federación Obrera de Fuerteventura, es muy importante el Centro de Ateneo Obrero Republicano de Lanzarote. Y fíjense, el primer congreso que celebra
la Federación Obrera lo hace en 1931 y lo hace en el Hotel Santa Catalina, ¿se sabe dónde está? En Las Palmas, ¿vale? Y ese congreso pues, reúne a los delegados que representan, a los delegados de toda Canarias, ¿no? Que representan a 32.000 afiliados en toda Canarias. En toda Canarias. Yo creo que las organizaciones sindicales de hoy, en toda Canarias no tenemos 32.000 afiliados. Y en 1931, los abuelos de este sindicato, por eso se llama Sindicato Obrero Canario, la Federación Obrera de Canarias, los abuelos de este sindicato ya eran pues muy, muy importantes. Bueno. ¿Pido la palabra? No, pero espera que termine. Termino y ahora podemos empezar con las palabras. Bueno, esta es la situación y la voy a dejar en la constitución de la Federación Obrera Canaria, porque lo demás sería también motivo de otra, o sea, ya luego viene la sublevación militar, el golpe fascista, la persecución, todo esto es mucho más, hay que prepararlo mucho más, pero esta es, lo he resumido todo lo que he podido, disculpen si me he alargado, pero es muy difícil hablar de lo que les decía al principio, del eje fundamental sobre el que se organiza la humanidad, o sea, el movimiento obrero, y tratar de resumirlo en un ratito, pues es muy difícil de entenderlo, perdón, de explicarlo. Les pido otra vez disculpas porque se han quedado cosas importantísimas atrás, y que por premura del tiempo y por respeto a ustedes que amablemente me están soportando, pues no puedo ampliarla más. Sí hay un detalle que les decía antes, que íbamos a volver sobre él un segundo, y es sobre la Comuna de París. En 1871, los obreros de París, hartos de soportar las condiciones de vida, son más o menos parecidas a las que les he estado contando, las condiciones de vida tremendas, la miseria era absoluta, las ratas paseaban por París, eran unas condiciones tremendas, mientras que los reyes, la burguesía y la monarquía, pues en Versalles bailaban en los salones entre el lujo, el rapé, la coca, y este tipo que también ya había cocaína y hachís en esa época, no se llamaban estas drogas, entre lujo desmesurado. En un momento determinado, los obreros de París deciden que esto había que terminar con ello, y hay un levantamiento. Marx llama a esos trabajadores que toman el cielo por asalto, ¿no? O sea, es verdad que no con mucha configuración intelectual, pero lo hacen, y esto es el valor que tienen. En aquellos momentos, si yo no recuerdo mal, la Comuna de París duró unos 70 días aproximadamente. Constituyen un gobierno obrero en París, dirigido exclusivamente por obreros, destituyen al ejército y a la fuerza, lo que sería aquí la policía, la gendarmería, y instituyen patrullas obreras y ciudadanas, se crean comités ciudadanos en los barrios, se toman las fábricas, se toma el mundo agrícola que estaba en torno a París, se constituye un auténtico poder obrero, lo más cercano que se había visto al poder socialista. ¿De acuerdo? Esto es tremendamente reprimido 70 días más tarde, y solo en París, solo en el centro de París, son asesinados 32.000 obreros, ¿vale? 100 días más tarde duró la represión, porque también en otras pequeñas ciudades de las que no se habla tanto también había habido algún levantamiento. Pero solo en París, en lo que es el núcleo, lo que vemos en la foto, yo no he estado nunca en París, ¿no? Lo que se ve, solo ahí 32.000 obreros pagaron con su vida el sueño de que un día la clase obrera pueda ser dueña y propietaria de su historia y de su vida, y pueda entregar a nuestros hijos un proyecto de futuro y de vida para que sean seres humanos dignos. Solo por soñar en eso y solo por tratar de ponerlo en marcha, los obreros de París pagaron esto a un precio impresionante.